Medicina alternativa. Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en Medicina Alternativa, donde exploramos las terapias alternativas antiguas y las de vanguardia. Soy Rolanda Watts. En nuestro episodio de hoy, la angustia y la depresión pueden causar debilidad. Viajamos alrededor del mundo para explorar las terapias alternativas que tratan la depresión y la angustia. ¿Cómo incorporan otros países las terapias alternativas a la medicina convencional? Viajamos a Europa buscando una respuesta. Y siempre que hubo enfermedades, hubo charlatanes dispuestos a aprovecharse de los desesperados. Es la edad de oro de la charlatanería. Nos informarán cómo detectar a los charlatanes. Cuando llegué a la cárcel, casi todas las noches soñaba que tenía una pipa en la mano y que en la pipa había cocaína. Todas las mañanas cuando me levantaba me sentía muy mal y estaba muy deprimido, porque estaba en la cárcel y porque no tenía ninguna pipa en la mano y había sido solo un sueño. Derusha está en la cárcel porque lo encontraron con crack. Desde que yo comencé con la acupuntura dejé de tener esos sueños. ¿Prisioneros que hacen acupuntura en la cárcel? Sí, pero no para los típicos dolores de espalda o de cabeza. Ellos hacen acupuntura en el Centro de Recuperación Vizcailuz de California, una prisión para delincuentes no peligrosos que tienen problemas de drogadicción. Los que cometieron algún delito relacionado con drogas pueden optar por hacer acupuntura auricular como tratamiento de rehabilitación. Según el supervisor del programa, el señor Luis López, casi un 90% de los presos hacen acupuntura. A todos les gusta el tratamiento y quieren seguirlo. Algunas veces hasta se pelean en la fila para ver quién va primero. Pero seguramente nadie le quitaría el lugar al administrador. Luis López dice que a veces hace acupuntura para tranquilizarse. Cuando colocan las agujas en las orejas, se puede sentir rápidamente. En lo que a nosotros respecta, hace que nuestro trabajo sea más fácil. Los muchachos están más dispuestos a aprender. Yo sé que ayuda a los que consumían heroína y quieren dejar, pero sienten que el cuerpo les duele. Y por eso recurrimos a la acupuntura. Eliminan los dolores de cabeza, los dolores corporales y también el deseo de consumir drogas. Este es uno de los casi 600 programas para el tratamiento de la drogadicción que se realizan en el país, tanto fuera como dentro de las cárceles, en los cuales se aplica la acupuntura. Aquí los días para los reclusos son muy estrictos. Gran parte del tiempo la dedican a clases de 12 niveles, un método basado en la vida espiritual y en la autoayuda para luchar contra la drogadicción. Pero probablemente ninguna otra actividad además de la acupuntura produzca esta reacción. Inmediatamente después estoy en un estado eufórico y todo se torna muy liviano. Es como estar soñando. Es muy bueno, es muy tranquilo y es verdaderamente relajante. Lo que yo siento es como si viera todo con mucha claridad. Micaela cuenta que era adicto a los cristales de metanfetamina, pero dice que los 2 días por semana que recibe acupuntura siente una diferencia. Siento mucha más calma. Es como si pusiera mucho menos esfuerzo en mi nivel de aceptación y, bueno, como si me calmara cuando hago acupuntura, así es. Chris Michaels dice que no esperaba que la acupuntura le produjera ningún beneficio porque él había consumido drogas durante unos 30 años, pero enseguida se dio cuenta de que sus sesiones de acupuntura tenían algunas ventajas muy evidentes. Después de 15 minutos de terapia de grupo, de escuchar los problemas de los demás, en realidad me pongo muy impaciente. Pero Chris dice que ahora cree que la acupuntura lo ayuda con su adicción. Tanto es así que cuando salió en libertad, decidió continuar con el tratamiento en un centro para pacientes externos. Los funcionarios encargados del programa para el tratamiento de la drogadicción que sigue Chris dicen que la acupuntura no puede reemplazar la terapia contra las drogas. La acupunturista Karen Hiestel está de acuerdo, pero agrega que la acupuntura ayuda a los adictos a estar más abiertos a los tratamientos porque los ayuda a reducir el deseo de consumir y los síntomas de abstinencia. Tenemos información sólida sobre centros de todo el país y de todo el mundo que utilizan esta herramienta para la rehabilitación, incluyendo la desintoxicación inmediata. ¿De qué forma ayuda la acupuntura a los adictos? Los especialistas no lo saben a ciencia cierta, pero hay una teoría. La oreja representa al cuerpo humano ubicado cabeza abajo. Entonces, si se coloca una aguja de acupuntura en este punto, se afecta la tiroides. Y en este,
los ojos. Pero el uso de la acupuntura para tratar las adicciones es una innovación muy reciente y fue descubierta por casualidad. Terry Oleson, que se especializa en psicobiología y estudia la acupuntura auricular, nos explica. En Hong Kong, en la década del 70, había un médico llamado Wen, H.L. Wen, que, como buen médico de Hong Kong, sabía acupuntura. Básicamente estaba interesado en atender pacientes que se recuperaban de una cirugía. Él quería ayudarlos para que sintieran menos dolor y tuvieran una menor reacción tóxica a la anestesia al salir de la operación. Entonces el neurocirujano experimentó con algunos de sus pacientes y utilizó algunos puntos clásicos de la acupuntura auricular. Wen dijo que esos pacientes toleraron mejor la anestesia, pero además se produjo un efecto inesperado en pacientes que consumían drogas. Los adictos que había atendido se quejaron y le dijeron que no les gustaba el tratamiento porque no les producía la misma sensación que, por ejemplo, les producía el opio y la heroína. Desde ese descubrimiento inicial, los acupunturistas desarrollaron un método de 5 puntos para curar las adicciones. Las agujas se clavan en los puntos llamados riñón, hígado y pulmón, que se cree que ayudan a desintoxicar el cuerpo. Un punto conocido como Shen Men se utiliza para reducir la tensión y el dolor, y el punto correspondiente al sistema nervioso simpático, según Oleson, aumenta la circulación. No importa si el paciente es adicto a la cocaína, a la heroína, al alcohol o a la marihuana. Siempre se utilizan los mismos 5 puntos y para Occidente eso no tiene sentido porque esas drogas son diferentes desde la visión bioquímica, pero la filosofía de la acupuntura no es que uno bloquee la parte química, sino que ponga en funcionamiento la capacidad del cuerpo de rechazar la sustancia química adictiva. El psicólogo James Sorensen tiene sus reservas acerca del uso de la acupuntura en adictos. Científicamente, todavía no se pudo probar. Este sería un ejemplo de algo que se expande más allá de lo que las pruebas científicas indicarían. Según la ciencia occidental, dice Sorensen, hay pocos indicios de que la acupuntura tenga algún efecto sobre los adictos. No se estudió lo suficiente. Es necesario descubrir en qué grado la acupuntura es útil en personas con problemas de drogadicción. Sorensen es investigador de la Universidad de California de San Francisco y forma parte de un equipo que intenta hacer justamente eso. La investigación realizada en la Universidad de Yale estudia los efectos de la acupuntura en más de 500 adictos a la cocaína, atendidos en 6 centros diferentes en todo el país. Cuando tengamos los resultados de estudios hechos bajo un control adecuado, si estos son positivos, algunas personas se van a convencer más. Además de usarse para tratar personas adictas a las drogas, la acupuntura auricular se utiliza para ayudar a combatir otra forma de adicción, aunque legal, el tabaquismo. Denise Richardson dice que antes necesitaba fumar cuando bebía café, cuando hablaba por teléfono y cuando se ponía nerviosa. Y entonces, después de fumar durante 25 años, decidió probar si la acupuntura la podía ayudar a dejar el cigarrillo. Después de los primeros 3 días de tratamiento, ya no sentí más ganas de fumar. Y con una sola sesión de acupuntura, nos cuenta Denise, sintió una diferencia. Es como si después de fumar un paquete entero de cigarrillos uno después de otro, de pronto hubieran dejado de tener buen sabor. Eso es lo que Caroline Skolnick espera que le suceda a ella. Hola, Caroline, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Es la 6ª vez que Caroline visita al Dr. Thomas Lee, un médico que practica la medicina tradicional china. Pero el método de Lee para tratar a los fumadores difiere de la acupuntura tradicional. Él utiliza unas agujas pequeñas que en realidad permanecen en el pabellón auricular del paciente y pueden ser presionadas cada vez que el paciente siente deseos de fumar o sufre síndromes de abstinencia. Ella quiso dejar su adicción, pero no le fue fácil. Como el cuerpo se está desintoxicando, aparecen dolores de cabeza, mareos, no se puede pensar claramente. Pero eso no ocurre con la acupuntura, según Caroline. Esta vez dejar el hábito fue relativamente llevadero. Muy bien. Es todo lo que necesitamos. Caroline dice que pasó de fumar 1,5 paquetes por día a fumar 10 cigarrillos solamente. Creo que fue a partir de la 3ª o la 4ª sesión que sentí que tenían mal sabor.
Y después dejé de pensar tanto en el cigarrillo. Es como si hubiese perdido el deseo de fumar. Y, bueno, esa sería más o menos la etapa en la que estoy ahora. El Dr. Lee dice que el tratamiento con acupuntura para fumadores no es una panacea. En el caso de las personas que tienen una actitud positiva con respecto al tratamiento y que tienen una mayor fuerza de voluntad, generalmente los resultados son positivos. Pero en el caso de personas que no están seguras o que están rodeadas de familiares o amigos fumadores, es mucho más difícil y complicado dejar el hábito de fumar. Denise Richardson seguramente estará de acuerdo con él. Después de haber dejado el cigarrillo durante 6 meses, comenzó a fumar con amigos. Así que, de pronto, uno se ve comprando un paquete de cigarrillos y dice, bueno, 1 por día. Al día siguiente son 3 y luego 4. Y después uno se da cuenta de que está fumando otra vez. Denise no culpa a la acupuntura, sino a su falta de voluntad. Dice que aún cree que la acupuntura la puede ayudar a dejar de fumar más fácilmente. Y piensa recurrir a la acupuntura otra vez para que la ayude nuevamente. Tengo que hacerme a la idea otra vez y proponérmelo seriamente. Ojalá esta vez pueda lograrlo. Para Derusha, el éxito significaría completar su tratamiento contra las drogas. Su recompensa, terminar con el hábito de consumir crack después de 10 años. Y dice que la acupuntura lo ayudará a cumplir su sueño. Es un buen tratamiento y si alguien quiere hacerlo, si lo necesita, yo le sugeriría que probara porque a mí me ayudó y estoy seguro de que puede ayudar a otras personas también. Creo que es la edad de oro de la charlatanería. Me parece que hay más charlatanes ahora que en los últimos 10 años. Hay más y el número crece más rápido que nunca en la historia moderna. El Dr. Stephen Barrett investiga la charlatanería y durante este siglo no faltaron casos. Las mujeres norteamericanas están pendientes de la dieta hoy en día. ¿Tú crees en la dieta y en el ejercicio? No, no me malinterprete. Son excelentes, practicados con moderación. Muy bien, puedo asegurar que en este asunto hay dinero, y mucho. Vendedores de sueños, charlatanes, embusteros. Desde que comenzamos a atender nuestras dolencias, siempre hubo alguien que ofreció una cura milagrosa. Los embusteros avanzan al compás de los tiempos modernos y desarrollan aparatos y mecanismos de aspecto complejo. El inventor de un osciloscopio decía que podía diagnosticar enfermedades a través de la vibración de una muestra de sangre. Los charlatanes viajaban de una ciudad a otra para ofrecer sus productos. Pero los tiempos cambiaron. Ahora la charlatanería aparece con solo apretar una tecla de la computadora. Internet está plagada de sitios que ofrecen curas para casi todo. El Dr. Barrett fundó quadwatch.com en 1995. Su objetivo es descubrir la charlatanería. La charlatanería es la difusión de un método que no tiene asidero científico posible y cuyos resultados no fueron probados. Básicamente, se realizan afirmaciones en el campo de la salud, lo que agrava la situación. Y en el mundo de los productos alimenticios, esas afirmaciones pueden ser muy descaradas. El comercio de productos alimenticios es el punto de partida de una gran cantidad de mentiras. El Dr. Renner también descubre embusteros. ¿Habló con su médico sobre eso? Renner preside el Consejo Nacional que se dedica a la información confiable sobre temas relacionados con la salud y es el jefe de healthscout.com. Él recorre Internet para su columna semanal Estrellas y Canallas. En Internet aplicamos los mismos criterios que utilizamos para evaluar cualquier publicación relacionada con la salud. Es decir, nos fijamos en las pruebas y qué es lo que se afirma. Y los pacientes que sufren enfermedades terminales son muy vulnerables a estas afirmaciones. Tuvimos a una mujer que había ido a una clínica en una isla y pagó $40,000 por un tratamiento que era un engaño. La desesperación hace que la gente caiga. Si alguien se inyecta peróxido de hidrógeno intravenoso u ozono intravenoso para el cáncer y acude literalmente a una oficina clandestina a miles de kilómetros de su hogar, es porque alguna persona le dijo que existe una cura oculta para el cáncer
que el gobierno mantiene en secreto. Los organismos federales persiguen a las empresas que hacen falsas afirmaciones en Internet. La Comisión Federal de Comercio encontró 400 sitios que ofrecen curas para esas enfermedades que causan verdadera indignación. Ann Meyer trabaja en el sector de prácticas publicitarias de la Comisión Federal de Comercio. Enviamos mensajes a esos sitios diciéndoles qué responsabilidades les corresponden según la ley. Sus afirmaciones tienen que ser verdaderas y que tienen que estar avaladas mediante pruebas científicas competentes y confiables, y descubrimos que el 25% de esos sitios o habían desaparecido o habían interrumpido sus afirmaciones. Meyer dice que el gobierno también controla la publicidad gráfica y televisiva, pero que no puede abarcar todo. No obstante, hacen lo mejor que se puede hacer. Enseñan a los consumidores a identificar a los embusteros. La Comisión Federal de Comercio tiene varias páginas en distintos lugares de Internet con ese propósito. Fueron ideadas por la Comisión de modo tal que parecieran publicidades comunes, ya sea de productos para bajar de peso o Viagra en hierbas u otro tipo de productos. Tienen las afirmaciones típicas que se pueden encontrar en esas publicidades. Y luego, si uno sigue recorriendo la página, llega un momento en que encuentra un mensaje en el que se dice que fue engañado. La mayoría de los especialistas en maniobras fraudulentas creen que la educación del público es la mejor defensa. El Dr. Barrett diseñó QuackWatch para convertir a las víctimas potenciales en consumidores inteligentes. Hay aproximadamente 75 puntos sobre cosas que son sospechosas. Tenemos artículos sobre cómo identificar a un embustero, signos que indican que un sitio en la Internet es pura charlatanería. También se puede encontrar mucha información buena en Internet. Lo importante es saber dónde mirar. El Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene un portal federal, un sitio en Internet, desde el cual los consumidores pueden acceder a otros sitios en Internet, los cuales tienen información confiable sobre cáncer y enfermedades cardíacas y sobre ciertos productos botánicos. Distintas organizaciones médicas como la Asociación Cardiológica de los Estados Unidos y la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer son fuentes muy valiosas. Mucha gente no tiene idea sobre qué es lo nutritivo. El Dr. Renner no es un gran admirador de las tiendas que venden alimentos naturales. Las que sí le gustan tienen algunos puntos en común. Cuentan con un nutricionista matriculado y ofrecen información sobre cómo preparar comidas para personas que sufren alergias a distintos alimentos o que tienen problemas de salud. Y el estante donde están los complementos dietarios es muy pequeño. Bueno, me gusta venir a este lugar porque creo que se hace hincapié en las cosas buenas, y eso es vender alimentos sanos para que formen parte de la dieta diaria sin vender a toda costa píldoras milagrosas. Me interesa mucho ayudar a los pacientes a conseguir información precisa para que puedan cuidarse ellos mismos sin necesidad de tener que ver un médico todo el tiempo. Cuando intentan hacer eso basándose en productos para la salud promocionados con falsas afirmaciones, ya sea para bajar de peso o para curar una artritis o bien una enfermedad grave, los pacientes fracasan no porque hagan algo mal, sino porque creen en un producto. Hasta que un día me dije a mí mismo, no quiero ser así. Quiero un cuerpo perfecto. La equinacia se extrae de hierbas compuestas. Es una de las terapias alternativas más populares para combatir el resfrío común. Pero hay estudios contrapuestos sobre su eficacia. Algunas investigaciones hechas en Alemania sugieren que la equinacia estimula el sistema inmunológico y destruye a los organismos invasores. Sin embargo, otras investigaciones realizadas en Alemania sugieren que no hay ninguna diferencia significativa entre el consumo de equinacia o de un placebo. Hay algunas leyes que nos protegen del fraude y la charlatanería con respecto a la medicina. Pero cuando se trata de medicina alternativa, ¿qué sucede? Aquí está con nosotros para analizar los problemas de la medicina alternativa Michael Cohen, el autor de un libro cuyo título es Medicina Alternativa y Complementaria, Marco Legal y Perspectivas Regulatorias. Dios mío, suena terriblemente aburrido, pero si voy a ver a alguien que practica la medicina alternativa y ocurre algo, y entonces descubro que se trataba de un charlatán, ¿qué puedo hacer para protegerme? Lo primero que hay que hacer es cuidar el cuerpo e ir a ver al médico enseguida.
para saber qué sucede desde el punto de vista médico. Luego conseguir información sobre lo que se experimentó. Se puede conseguir información en la Internet. El Instituto Nacional de Salud tiene un Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria. Allí tienen información. Uno puede educarse a sí mismo, además de ir a ver a un médico. Y el tercer paso sería considerar algún tipo de acción legal. Están las normas por mala praxis. Hay organismos profesionales que otorgan matrículas y organismos federales y estatales que prestan ayuda. ¿La mala praxis se aplica a la medicina alternativa al igual que se aplica a la medicina tradicional? Sí, casi siempre. ¿Por qué las leyes son distintas y cuáles son las principales diferencias entre la medicina alternativa y convencional en lo que se refiere a la ley? Básicamente lo que sucedió es que había un cuerpo de leyes que regulaba la medicina. Y recién el año pasado, más o menos, los legisladores descubrieron que había algo que se llamaba medicina alternativa y que debía ser regulado. Por ende, gran parte de las leyes surgen de los casos, por ejemplo, la mala praxis. Hay casos contra médicos, casos contra personas que practican la quiropraxia. Esencialmente la definición en estos casos sería la misma, salvo que se juzgaría a quien practica la quiropraxia o la acupuntura en función de los parámetros de cuidado propios de su profesión. Entonces no se debe esperar que un acupunturista se lo evalúe con los mismos parámetros que a un médico. Si tenemos un problema relacionado con un negocio, recurrimos a la Oficina de Mejores Negocios. ¿Qué sucede con la medicina alternativa? No hay un organismo único, pero sí muchas figuras legales. Hay piezas del derecho que se unen y entran en juego, y hay un organismo encargado de controlar los alimentos y medicamentos que regula también las hierbas. ¿Y los seguros médicos? Hay tanta gente que prefiere las medidas alternativas que las empresas de seguros médicos comienzan a responder a esto. Sí, así es. Depende de la empresa, del plan y del estado. Creo que la mayoría de las empresas de salud otorgan un reintegro por quiropraxia, pero en la acupuntura, las hierbas, la masoterapia, bueno, depende. Hay que fijarse bien qué se está contratando. ¿Qué cambios importantes notó? ¿Hubo sorpresas con el aumento del interés por las terapias y la medicina alternativa? Vi que muchas facultades de medicina se interesan mucho en este tema, y vimos investigaciones realmente interesantes. Por ejemplo, en la Universidad de Columbia se emplean algunas cosas como la aromaterapia, la musicoterapia e incluso la energía cicatrizante en el quirófano. Son avances muy interesantes. Esa es mi antigua universidad. Me alegra oír que seamos tan progresistas allí. Pero ¿quién controla la medicina alternativa? ¿El gobierno federal? ¿El gobierno estatal? ¿Cuál es el organismo a cargo? Todo el mundo quiere opinar, agregar alguna ley nueva, alguna norma o contar con el respaldo del gobierno. Es un tema muy polémico y todo el mundo quiere intervenir. Hay mucha gente que tal vez esté viendo el programa y piense quizá debería probar algún tipo de medida alternativa para mi salud. ¿Qué les aconsejaría? Yo diría que todo con moderación es lo correcto. Ir despacio, obtener la mayor información posible, leer muchos libros y dejarse guiar no solo por el médico, sino por el propio cuerpo. Se utilizan distintas cosas. Algunos beben tés, otros recurren a la medicina china. Todos tienen una postura distinta en cuanto a lo que significa la medicina alternativa para cada uno. ¿Cambió la forma en que se ocupa de su cuerpo después de toda esta investigación? Sí, por supuesto. ¿En serio? Practico yoga y trato de mantenerme en buen estado. Soy muy consciente de cómo puede afectarme el humor y el rendimiento, y por lo general trato de llevar un estilo de vida sano. Si mira la medicina alternativa y luego mira la medicina convencional, ¿las leyes son similares o son muy diferentes? En ciertos sentidos son similares, ya que las leyes que rigen la medicina alternativa surgen de las leyes que regulan la medicina, pero en otros sentidos son muy diferentes. Por ejemplo, no todos los que practican tienen matrícula. Los quiroprácticos tienen matrícula en todos los estados, pero los acupunturistas y los masoterapistas solo en la mitad. Pero los que practican la medicina basada en las hierbas no tienen matrícula. Los homeópatas en solo 3 estados, pero las leyes difieren en cuanto a las matrículas según el estado. Por otra parte, tenemos algo que se llama campo profesional. Eso significa que los médicos tienen autorización legal para diagnosticar y atender enfermedades. Las personas que practican la medicina alternativa solo pueden hacer lo que dice la ley. Por ejemplo, los que hacen quiropraxia solo pueden trabajar con la columna, y hay algunas cosas como la nutrición que tienden a estar en el borde, pero hay que tener mucho cuidado con el campo profesional. Parece que los Estados Unidos está alcanzando al resto del mundo en lo que respecta a la medicina alternativa, si se piensa en los miles de años que hace que se la practica. ¿Qué significará esto para nosotros a medida que nos pongamos a la altura del resto del mundo? Estamos alcanzando un mundo en el que habrá una medicina mundial, en el que la gente utilice lo mejor que sabemos, ya sea convencional, alternativo o proveniente de cualquier sistema de curación para ayudar a los pacientes. Estamos atrasados con respecto a Europa y a África. Algunas cosas como la inteligencia de los pueblos indígenas, la medicina tribal, la medicina tradicional,
los efectos de diferentes tipos de hierbas, las tecnologías espirituales que integran la mente, el cuerpo y el espíritu. Esas cosas son conocidas por la gente de todo el planeta y que nosotros recién estamos integrando con lo que sabemos sobre la medicina y la ciencia para producir una integración. La verdad, Michael, es que suena como si fuera una época interesante. Los chinos dicen que vivas épocas interesantes y yo creo que la estamos viviendo. Y con salud. Ojalá, claro. Enseguida regresamos. Gracias, Michael. Gracias. Bondades de la medicina alternativa. Nuestra vieja amiga, la planta de aloe vera, se utiliza en todo el mundo para quemaduras y lastimaduras. Se le corta la punta y cuando uno tiene una pequeña quemadura o la piel un poco irritada, de la hoja sale un gel blancuzco, casi transparente, que se aplica a la quemadura y hace que se cure rápidamente. El padre de la farmacognosia, el estudio de la utilización médica de las plantas, dice que los productos de aloe que se venden no tienen la suficiente concentración como para que sean muy útiles. Siempre recomiendo que se tenga una planta en la cocina por si sufren alguna quemadura o alguna irritación menor. Gira mundial. Vivimos en un mundo acelerado. Y a medida que luchamos por mantenernos al día, aumentamos nuestras tensiones. Las presiones de todos los días pueden provocar angustia y depresión. De hecho, en los Estados Unidos se producen 17 millones de casos de depresión por año, según informa el Instituto Nacional de Salud Mental. Se gastan 28 mil millones de dólares por año en tratamientos médicos, psiquiátricos y farmacológicos para la depresión y la angustia. Pero hay alternativas. Homeopatía. La doctora Lauren Feder es médica y aplica la homeopatía. Ella ayudó a Verónica Dodge a superar su depresión. ¿Cómo te sentiste? Bien. Sí. De vez en cuando me sentí un poco triste. Verónica intenta superar una pérdida. Tenía dificultades emocionales. Ya había tenido depresión antes cuando murió mi padre y mi madre murió 2 años después. La primera vez que la vi, la consulta se extendió durante más de 2 horas porque lo necesitaba. Eso fue hace casi 3 años. Ella lloró y mostró dolor emocional durante casi toda la visita. La doctora Feder recomendó un medicamento homeopático llamado Santa Ignatia. Es un remedio que se utiliza para la histeria en cualquier estado de conciencia. Y eso es lo que vi ese día. Los medicamentos homeopáticos son sustancias vegetales, animales o minerales diluidas que, si se consumen en grandes dosis, pueden causar síntomas similares a la enfermedad. Por ejemplo, un medicamento para la angustia es el arsénico. Puede causar acidez, mucha angustia, pánico y, bueno, si se toma en una cantidad determinada, sabemos que puede causar la muerte. El Arsenicum album se utiliza para el pánico, se puede usar para la angustia, también para la acidez. Abre bien la boca, te revisaré. Siempre. Desde que tiene 1 año le tuvo pánico al fuego. Pero no tiene nada que ver con algo que haya vivido, que yo sepa. La madre de Ike, Kimberly Dashell, dice que el miedo al fuego puede ser saludable, pero... Cuando tu hijo no quiere entrar a un restaurante porque, por ejemplo, el cocinero tiene las pastas en la cocina y se ven las llamas y entonces comienza a gritar, te preocupas. Kimberly lo trajo para que lo atendiera la doctora Feder cuando aumentó incluso más su nivel de angustia después de que lo atropelló un auto y lo mordió un perro. Era un niño muy nervioso y angustiado. Quería saber si algo lo podía ayudar y así fue. La doctora Feder le indicó el medicamento Tuberculum, que deriva de tuberculosis. Es común usar este medicamento. Probablemente alguien en esa familia tuvo tuberculosis hace mucho tiempo atrás y pasó de generación en generación. ¿Cómo te sentiste con los animales estos últimos días? ¿Yo? Sí. No tengo problemas con ellos. ¿Algunos de tus amigos tienen un perro? Sí. Oh, ¿y te acercas a los animales? Bueno, no suelo acercarme y jugar con ellos. Ike dice que sus miedos desaparecieron con el medicamento. Entonces, si yo tuviera un perro en mi casa y te invitara, no habría ningún problema, ¿no? Sí. No. Muy bien.
Feder dice que hay muchos medicamentos homeopáticos distintos para la angustia y para la depresión porque las dolencias se presentan de diversas formas. Y eso no se tiene en cuenta en la medicina tradicional. Supongamos que alguien está deprimido porque sufrió una pérdida reciente. Supongamos que alguien está deprimido porque está en su naturaleza, o porque sufrió una lesión en la cabeza, o por un problema hormonal, o porque está con el período. Todo eso debería tenerse en cuenta. De la misma forma en que se tuvieron en cuenta los temores de Ike. Todo parece estar bien. Muy bien. Ayurveda. La depresión y la angustia son algo que probablemente todos los seres humanos hayan experimentado por lo menos alguna vez en la vida. El neurólogo David Simon practica la medicina ayurvédica, una antigua tradición hindú. Él dice que nuestra salud psicológica depende de lo bien que enfrentemos el dolor cuando se produce. Si negamos el dolor, si no enfrentamos el dolor cuando aparece, lo almacenamos y termina destruyendo nuestra energía física y emocional. El Dr. Simon dice que el dolor crea angustia y preocupación. Los que creen en la Ayurveda piensan que los sentimientos lastimados se almacenan en algún lugar del cuerpo. Y entonces enseñamos a la gente un proceso para identificar lo que sienten, encontrarlo en su cuerpo y permitirse escribir sobre eso y ver qué es lo que aprenden si lo observan con mucha atención abierta y honestamente. Nosotros alentamos a la gente para que haga algo físico una vez que identificó lo que siente, ya sea salir a correr, tomar una clase de gimnasia aeróbica, bailar rock and roll hasta agotarse o golpear una almohada, pero que hagan algo con la intención de dejar que el cuerpo se libere. El siguiente paso, según el Dr. Simon, es intentar compartir el dolor con la persona que ayudó a crearlo. Las herramientas para procesarlo se pueden enseñar en más o menos 1 hora y media. Algunas veces el dolor es demasiado profundo, explica el Dr. Simon. En esos casos se puede necesitar una terapia convencional o medicamentos, pero en cualquier otro caso él cree que la Ayurveda brinda las herramientas para derrotar la mayor parte de las depresiones, pero usarlas depende de cada persona. Vitaminas y minerales. El nutricionista Ken Babel tiene un método práctico para personas con distintos problemas, incluyendo la depresión. En lo que respecta a la nutrición, buscamos una forma de ajustar las sustancias químicas naturales del cuerpo para lograr un equilibrio. Y eso lo hacemos mediante la selección de alimentos. También se pueden utilizar algunos complementos con ese objetivo. Ken dice que la clave está en comer de manera tal que se ayude al cerebro a combatir la depresión. El cerebro seguramente es más sensible a lo que se come y las píldoras que se ingieren que cualquier otro órgano del cuerpo, y sin lugar a dudas es el primer órgano que siente los efectos. Ken recomienda apuntar a la serotonina del cerebro, que es lo que hacen muchos antidepresivos. La serotonina produce una sensación de tranquilidad y satisfacción. Se pueden aumentar nuestros niveles de serotonina y se puede modificar mediante la ingestión de ciertos alimentos. Los carbohidratos tienden a aumentar el nivel de serotonina. Babel dice que la niacina y un aminoácido llamado 5-HTP también influencian la serotonina y aumentan nuestra sensación de bienestar. En la Clínica Mayo agregan que los carbohidratos también son alimentos tranquilizantes. Medicina tradicional china. ¿Cómo anduvo con respecto a la depresión? Estuve muy bien. Me cambié el color del cabello. Sí, se nota. Y me ayudó. Ahora me siento saludable. Raquel Orozco se inclinó por los tratamientos de la medicina tradicional china para combatir la depresión. ¿Sigue llorando como antes? No. ¿No dejó de llorar? Raquel dice que también le ayudó una combinación de hierbas que incluía mosto de cerveza de Saint John y té verde, entre otras cosas. Respire hondo. Además de las 3 sesiones de acupuntura. Exhale. Respire profundo. El farmacólogo y doctor en medicina china John Chen dice que los antidepresivos a menudo funcionan como sedantes y hacen que la gente sienta sueño. Después de beber las hierbas, por lo general se sienten muy calmas, muy tranquilas y en paz, sin sueño y sin sentirse atontadas. El Dr. Chen dice que la mayoría de los pacientes responden a las hierbas y a la acupuntura al cabo de entre 2 y 4 semanas. Ahora cierre los ojos, que yo regresaré en 15 minutos. Bien. ¿Está bien? Sí. Bien, felices sueños. Cuando nuestro mundo provoca demasiada tensión, cuando las presiones se suman y se pierde el ánimo, recuerde, hay un mundo de alternativas.
Les recuerdo que Medicina Alternativa no respalda las terapias que acaban de ver. Solo queríamos que conocieran su existencia. ¿Sabía? A la mayoría de nosotros nos levanta el ánimo oír nuestra canción preferida, pero ¿sabían que la música puede ser una medicina? Los musicoterapeutas trabajan con niños enfermos, con personas con lesiones cerebrales y con pacientes que sufren la enfermedad de Alzheimer. Los terapeutas dicen que la música puede ayudar a recordar, ayuda a la interacción social, reduce la angustia y puede ayudar a calmar el dolor. Quizás Inglaterra sea el país donde se practique con más libertad, porque estamos protegidos por la ley y todos la pueden ejercer. Quiero llevar el flujo sanguíneo abajo hasta la sangre venosa. Juha Perkat practica la medicina ayurvédica, un arte curativo de 5.000 años que se practica en la India. Dentro del cerebro hay un cerebro secreto conocido como la glándula pituitaria en la medicina hindú. Quiero que se relaje para que pueda enfrentar las presiones del mundo exterior. Muy bien, relájese. Le voy a colocar esto en el rostro. Dígame si es cómodo. Shahnaz Sharif realiza una terapia de acupuntura liviana, pero su formación es mucho más amplia. Hice fisiología, anatomía, reflexología, acupuntura y utilizando estos métodos me llevó 12 semanas. Hoy trabajaré con los hombros para aliviar la tensión y para ayudar a que se relaje más y duerma mejor. Graham Dare es curador espiritual. Su formación es más divina. Fui a la iglesia espiritual para curarme yo mismo y a medida que recibía masajes espirituales y me curaba, comencé a sentirme mejor y eso me dio la fe para trabajar yo mismo, para, en principio, formarme como medium. Perkat Sharif y Dare ejercen en el Reino Unido, un país en el que hay un gran interés por todas las cosas alternativas y complementarias. Si surge algo que es bueno, seguro se va a desarrollar, va a florecer. Teresa Hale es la fundadora de la Clínica Hale, un lugar en donde aquellos que practican la medicina alternativa trabajan bajo el mismo techo que los médicos tradicionales. Y si bien el gobierno no regula la actividad de la mayoría de esas prácticas, hay algunas áreas en las que sí se requiere matricularse. En la Clínica Hale se les exige que cuenten con, por ejemplo, entre 3 y 5 años de preparación y deben tener una cantidad de años de experiencia antes de comenzar a ejercer. Pero, bueno, en Inglaterra en general cualquiera puede colocar un nombre en la puerta y decir que es acupunturista, lo que en cierta forma es muy peligroso. Yo creo que en contraposición a eso, la prensa publicó mucho material sobre la medicina complementaria. Tenemos 5 páginas por semana sobre salud y bienestar. Esto se expandió enormemente durante los últimos 2 años. Y en cierta medida eso se debe al gran interés que despierta no solo la salud, sino la salud alternativa. Christine Doyle es la editora de la sección de salud del Daily Telegraph. Allí se encuentran diferentes cosas, nuevos tipos de antibióticos y nuevas ideas dentro de la medicina alternativa. Creo que el objetivo es tratar de informar a la gente e iluminar y brindar comparaciones entre lo que se puede conseguir a través de un médico y qué se puede lograr a través de la medicina alternativa y lograr un equilibrio para ver cómo pueden ayudar ambos tipos de medicina. Queremos ayudar a la gente a elegir lo mejor para cada uno ante una situación determinada. Pero no siempre se puede ver con claridad qué es lo mejor en medicina alternativa. El Parlamento británico está intentando comprender este campo cada vez más grande, pero sin limitar la oportunidad de crecimiento y desarrollo. Creo que la medicina complementaria tiende sin lugar a dudas hacia la organización y la reglamentación, porque se trata de un campo bastante desorganizado. Lord Edward Baldwin preside el Grupo Parlamentario para la Medicina Alternativa y Complementaria desde 1992. Él dice que el objetivo es promover la medicina alternativa, estar al tanto de lo que ocurre en el resto del mundo y alentar la integración con los tratamientos más convencionales. Lentamente creo que estamos llegando a lo que nos gustaría ver como una armonía o por lo menos una integración de todas
las formas de medicina para beneficio del paciente en el futuro, pero será un proceso lento. En términos generales, la mayoría de la gente que se desempeña en el mundo complementario de la medicina opina que se necesitan reglamentaciones a través de las leyes escritas. Y actualmente avanzamos en esa dirección. David Tradidic, miembro de la Cámara de los Comunes, también forma parte del Grupo Parlamentario para la Medicina Alternativa y Complementaria. Lo que queremos lograr es la integración de la medicina complementaria y la medicina convencional para que sea un verdadero servicio holístico. Si bien en el Reino Unido la tendencia es aparentemente la integración, según Lord Baldwin, en otros países de Europa las cosas son diferentes. En Francia, la tendencia es restrictiva hasta el punto en que muchas terapias solo pueden ser aplicadas por un médico. Creo que tienen la misma postura en Italia, en España y en Grecia. En Alemania, las personas que practican la medicina alternativa deben seguir una carrera llamada práctica superior. Es una carrera de 4 años que deben realizar los que quieren practicar la medicina complementaria. Se adquieren conocimientos básicos sobre anatomía, fisiología o saber qué casos atender y cuáles no. En Francia, muchos médicos practican la homeopatía y trabajan con hierbas, y en las farmacias se ven mucho, tanto en Francia como en Alemania, pero están casi todas reglamentadas. Derek Wolf se formó en la escuela en Alemania y practica la medicina alternativa en Inglaterra. Nadie en Alemania puede ejercer nada, incluyendo la zona de reflejos del pie y los aceites etéreos o lo que sea, salvo que cuente con una autorización para ejercer la práctica del mismo. El modelo alemán para envasar los medicamentos de hierbas alternativas es muy similar al envoltorio que deben llevar los medicamentos que se venden bajo receta en los Estados Unidos. Deben especificar las instrucciones, ingredientes, dosis, contraindicaciones y otros detalles que por lo general no se incluyen en la mayoría de los complementos de hierbas, lo que según Derek Wolf es solamente una cuestión de hacer las cosas con sentido común. Todo el mundo debería comenzar a ser más responsable de su propia salud. Si reducimos demasiado la posibilidad de elección, estamos quitando esa responsabilidad. Yo, en lugar de reducir las posibilidades, aumentaría la responsabilidad. La posibilidad de recibir un tratamiento alternativo es muy diferente en Francia. Los médicos son los que aplican la homeopatía y los tratamientos con hierbas. Pero en lo que respecta a otras terapias más ambiguas como la curación espiritual, Teresa Hale nos cuenta que las leyes francesas requieren algo más. Si mal no recuerdo, en Francia, si uno llama a un curandero, tiene que haber un sacerdote católico en el lugar. Mientras que en Inglaterra se practicó durante muchos años y se les permite ingresar en los hospitales, así que es una época muy interesante. Una época muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en la osteopatía. Los osteópatas creen que el cuerpo se cura a sí mismo si está alineado y recibe una alimentación correcta. En los Estados Unidos, los osteópatas son médicos matriculados. En el Reino Unido no son médicos, pero deben seguir una carrera de 4 años. En Francia, la situación es bastante diferente. Se puede enseñar osteopatía, y de hecho hay escuelas de osteopatía. Hay una organización académica en el país, pero nadie puede practicar legalmente la osteopatía. Renzo Malinari es el director de la Escuela Europea de Osteopatía. Yo, por ejemplo, trabajé aproximadamente 15 años como osteópata en Francia. Y era totalmente legal. Era mi elección. Pero corría algunos riesgos. Cuando uno practica la osteopatía, siempre corre el riesgo de que se le inicie un juicio o incluso de ir a la cárcel si uno insiste en practicar la osteopatía. Los franceses y los alemanes tienen normas muy estrictas en lo que respecta a los que practican la medicina alternativa, pero en el Reino Unido se puede recurrir a la medicina complementaria casi sin intervención del gobierno. Estas cosas deberían estar organizadas y reguladas y el público debería saber perfectamente de dónde viene todo el mundo y con qué preparación cuenta. Si el público elige consultar a quien no cumple con ciertos requisitos, esa es su elección. Lord Baldwin dice que está a favor de que haya cierta regulación. Le preocupa que la medicina alternativa y complementaria crezca sin límites. Cuando se comienza a prohibir, se comienza a reprimir la innovación y todas las cosas interesantes que tienen para ofrecer estas terapias alternativas para la salud de la nación. Así que pienso que el problema de la regulación y la organización está muy presente en el pensamiento en este momento.